El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy a la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura tomada del libro del profeta Sofonías nos hace pensar en la amenaza del Señor contra los jefes de la nación que buscan solo su propio interés en vez de dedicarse a la fe del pueblo. Sin embargo, después del juicio aparece una palabra de esperanza, en la que la purificación del pueblo y de Jerusalén mira a la promesa de la alegría mesiánica y reunión de los dispersos. El anuncio de la purificación de los pueblos que abandonan el culto a otras divinidades y elevan su profesión de fe al Señor manifiesta la esperanza profética de una divinidad, de una profunda renovación de la humanidad por obra del Señor. Esta renovación consiste en la conversión del corazón humano, que se traduce en acoger la ley divina, en el culto al Dios verdadero. Es una transformación antropológica que afecta sobre todo al pueblo de Dios, en el que desaparece todo rastro de soberbia, como síntesis del pecado humano, de un orgullo que tiende a ocupar el puesto de Dios. El pueblo del tiempo de la salvación al que se promete el descanso y la paz es un resto, es decir, un grupo políticamente frágil y culturalmente irrelevante y despreciado, que no puede precisamente presumir de sus propias fuerzas, sino que experimenta con gratitud la fidelidad de su Dios. Está constituido por los pobres del Señor, o sea, los que tienen a Dios como único recurso de su propia vida y confían plenamente en él, traduciendo su humilde confianza en una obediencia práctica a la voluntad divina. Por su parte, en el Evangelio, los jefes del pueblo, que en el contexto precedente aparecían como interlocutores malévolos de Jesús, no tienen intención de escucharle. Jesús pone al desnudo su incoherencia y los provoca con la perspectiva de una ventaja religiosa de los publicanos y prostitutas con respecto a ellos. Y lo hace con la parábola de los 2 hijos distintos, que se aclara teniendo como trasfondo, aceptado tanto por el Bautista como por Jesús, la tradición veterotestamentaria sobre la necesidad de la justicia. Esto es, de una fe que busca llevar a la práctica fielmente la voluntad de Dios en el día a día. La parábola no exalta a los pecadores y desprecia a los devotos, como puede parecer basándonos en ciertas lecturas sesgadas,
sino que anuncia la extraordinaria cercanía de Dios al pecador, al que ofrece también un cambio de vida. También aparece la denuncia de la frecuente incoherencia de tantos creyentes, ejemplarizados en el primer hijo, cumplidores solo de los dientes para afuera. La confrontación llamativa entre publicanos y prostitutas y los hombres de religión no es tanto una condena de estos últimos por parte de Jesús, cuanto una última llamada apremiante a la conversión. La parábola de los dos hijos es una severa admonición para nosotros y, como el primer hijo, respondemos afirmativamente, pero luego no vamos a trabajar a la viña. Debemos hoy poner sobre el tapete nuestra incoherencia y la obediencia meramente formal. Cuando anteponemos a las exigencias del Evangelio nuestro pequeño yo, el riesgo no es solo el no cumplimiento, sino también el reducir nuestra justicia moral y religiosa a una imagen de fachada, a una imagen maquillada, a un maniquí, mientras el corazón olvida la amorosa inquietud de la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Resulta por tanto importante la contemplación del paradójico estilo de nuestro Dios, que llama a la conversión incluso a los más lejanos y derrama sus bendiciones a los pobres, a los que solo confían en Él, sin poder presumir de sí mismos ni de sus méritos. La parábola evangélica de los dos hijos diversos debe interpelarnos sobre la suma importancia de la humildad como cualidad necesaria de la fe que da acceso al reino de Dios. Y por otra parte, esta dura palabra evangélica nos llena también el corazón de gratitud, recordándonos que Dios ama a los que no se apoyan en sus propios méritos, sino que confiado solo en su misericordia y su fidelidad, están dispuestos a cambiar realmente su vida.